Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el concierto Venezuela A-Live y la cobertura especial del programa La Noche del canal NTN 24 y de Noticias RCN. Pocas horas restan para este trascendental evento en el que la música será la protagonista y la encargada de retomar y amplificar la voz de millones de venezolanos que claman al régimen chavista para que permita el ingreso de ayuda humanitaria. El punto clave de esta noticia: toneladas de insumos, alimentos y medicinas ya están listas en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para ser enviadas a Venezuela. Mientras tanto, a esta hora avanza desde la ciudad de Caracas hacia la zona fronteriza, en el estado Táchira, la denominada Caravana por la Libertad. Esta travesía humanitaria es liderada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y por varios diputados de la Asamblea Nacional. Tras la finalización del concierto, es decir, el día sábado, pasado mañana, esta comisión será la encargada de encabezar la entrada de la ayuda humanitaria a territorio venezolano. Un presidente usurpando el poder y que pese a su ilegitimidad lucha contra la corriente. No somos mendigos de nadie, ni vamos a hacer de la Venezuela honorable una Venezuela de mendigos. Un gobierno interino que con fuerte respaldo internacional busca ingresar este sábado 350 toneladas de ayuda humanitaria para los venezolanos que sufren por falta de comida y medicinas. Debemos abrir el canal humanitario sí o sí. Mientras el presidente Juan Guaidó exige abrir las puertas en las fronteras de Venezuela, el régimen de Maduro las bloquea. Yo no quiero tener que tomar una decisión de esas características, pero la estoy evaluando. Un cierre total de la frontera con Colombia, la estoy evaluando. Bajo esta gama de contrastes está hoy la crisis venezolana. Crisis que capta toda la atención por lo que pueda suceder en estas horas y días decisivos. Pero dentro de esos contrastes hay un pulso mayor por medirse. Un duelo que para muchos puede resultar exótico o curioso, pero que tendrá un impacto crucial. Un megaconcierto y un contraconcierto, si así se puede llamar. Dos conciertos y una sola frontera. La frontera colombo-venezolana en el puente internacional Tienditas. Del lado colombiano, en la ciudad de Cúcuta, tendrá lugar el concierto Venezuela A-Live. Un gran escenario con tarima giratoria recibirá más de 30 reconocidos artistas este viernes 22 de febrero. Estaremos este viernes 22 de febrero en Cúcuta, Colombia. Muy importante que tú también te unas. Queremos recaudar más de 100 millones de dólares. Por eso quiero estar en el concierto, para que tomemos conciencia de que tenemos que unirnos más como hermanos. Unamos fuerzas para reabrir la frontera de Venezuela. Y será entonces la oportunidad que tendremos otra vez, como hace algunos años, de recordarle a nuestros hermanos venezolanos que somos hermanos. Lo que pedimos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria. Ustedes saben que Venezuela está atravesando una gran crisis y millones de venezolanos han abandonado su país por esto. Hola, amigas. El megaevento organizado por el magnate británico Richard Branson busca no solo recaudar al menos 100 millones de dólares para destinarlos a ayudas humanitarias con destino al pueblo venezolano, sino enviar un contundente mensaje al régimen de Maduro. Creo que si podemos persuadir a los soldados para que abran el puente, sería el resultado ideal en este concierto. Eso significa que las personas que se están muriendo de cáncer porque no reciben los medicamentos correctos u otras enfermedades podrán obtener ayuda médica. Del lado venezolano, en el otro extremo del mismo puente Tienditas, a 300 metros de distancia, el régimen de Maduro realizará el concierto denominado Hands Off Venezuela, Manos Fuera de Venezuela. Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada, mi bandera es amor. Pero este acto musical en el estado Táchira no será solo un día, se realizará viernes, sábado y domingo, y habrá más de 150 artistas entre músicos y poetas, según lo previsto por el chavismo. Que será un mensaje para el mundo entero, un mensaje para la vida, un mensaje para la paz.
A juicio del régimen venezolano, las ayudas que tiene previsto ingresar el presidente encargado Juan Guaidó son un show injerencista y resulta por demás paradójico que el mismo Maduro, que niega que exista crisis humanitaria, haya anunciado la llegada desde Rusia de 300 toneladas de ayudas para su país. Los invitamos a que participen de esta cobertura del programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral Venezuela 8Live y responder la siguiente pregunta. Para usted, ¿cuál es el significado que tiene este concierto? ¿Qué representa para el futuro de Venezuela? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es José Luis Rodríguez, el Puma, reconocido cantante, actor, y será uno de los artistas que participará este viernes en el megaconcierto Venezuela 8Live. Bienvenido al programa La Noche, Puma. Jefferson, es un placer estar con ustedes. Los veo de vez en cuando. Me encanta su programa. A ver, porque contento de conversar con ustedes. Puma, el gusto es nuestro tenerlo hoy aquí en el programa La Noche, tener la oportunidad de conversar con usted en un momento tan importante, tan determinante para Venezuela. Es muy bueno que usted vuelva a los escenarios después de este doble trasplante de pulmón. Por primera vez usted regresará a un escenario y ha escogido también el programa La Noche para entregar una de sus primeras entrevistas. Lo primero que me gustaría saber o que le comentara o le contara a usted a sus televidentes, a sus seguidores, ¿cómo está su salud en este momento, Puma? Bueno, celebrando el milagro que Dios, Cristo hizo en mí, soy un hombre de fe, y agradeciendo primero a Dios, después a los médicos, al team de médicos que me operaron, al donante, la familia del donante también, el donante por haber permitido dejar escrito ahí que podían utilizar sus órganos, y a mi esposa, a mi asistente, que estuvieron siempre pendientes de lo que me acontecía, y por supuesto a la gente, al público, que oró por mí y sigue orando. De verdad que esas oraciones traspasaron el mismo cielo y llegaron hasta donde tenía que llegar para yo estar aquí conversando con ustedes. Conversar con ustedes ya para mí es ganancia, es un milagro. Puma, luego de esta prueba tan difícil que usted tuvo que enfrentar, ¿en qué cambió la percepción que tiene usted en este momento sobre la vida? Bueno, en que a veces perdemos el tiempo en cosas que no valen la pena. El tiempo es un cheque en blanco que te entrega Dios desde la cuna hasta la tumba. Y distribuirlo, aprovecharlo, no malgastarlo, es lo ideal. Pero yo confieso delante de todos ustedes que perdí una fortuna en gastar mi tiempo. No se trataba de dinero, se trataba del tiempo, que es, una vez que pasa, es imposible recuperarlo. Es como el agua, es como el viento, es como la vida misma. Entonces sí, he cambiado muchísimo mentalmente, espiritualmente, con respecto a la vida, a la gente, a las personas, al entorno de mi familia, de los amigos. De verdad que ha sido una lección fuerte, dura, pero Dios es así. A veces te llama por las buenas, no haces caso, y te da una prueba mayor para que entiendas que uno debe detenerse a tiempo. Mi esposa me decía, detente, ya, para. Y yo le decía, no sé parar, no sé cómo hacerlo. Es algo superior a mí. Bueno, hasta que pasó esto, y le doy gracias a Dios también porque esto pasó para bien de mi vida. Y el resto que me queda, el tiempo que me queda, pues es para Dios, para la familia y para el público. Puma, en buena hora estamos hoy con usted y gracias a Dios logró superar esta grave enfermedad. Lo cierto es que, como lo decía al comienzo de esta entrevista, luego de este trasplante de pulmón, usted estará nuevamente en los escenarios y comenzará esta nueva etapa musical precisamente en el 8 Venezuela, ese concierto que será llevado a cabo en la frontera entre Colombia y el país bolivariano el día de mañana viernes, y que pedirá al régimen de Nicolás Maduro que permita el ingreso
de alimentos, de medicinas, de insumos para sus compatriotas que ellos lo necesitan. Para usted que representa Puma, participar de este concierto. Representa mucho. Por primera vez en 20 años veo una luz cierta que hacia la libertad. Tenemos un presidente legítimo, Juan Guaidó, tenemos una asamblea legítima también, y tenemos un pueblo que se cansó de sufrir, de padecer el hostigamiento de una minúscula parte del hombre de Venezuela que usurparon el poder, la robaron, la saquearon, la siguen saqueando, y no es permitido en este siglo ni en el que viene que esta doctrina, esta filosofía, esta ideología que no tiene rumbo, que es el comunismo, populismo, socialismo, tienda a desaparecer. Y Venezuela se cansó. Venezuela es un pueblo bravío, y doy las gracias a todos los artistas que van, a los no nacidos en el país y los nacidos en el país. Doy las gracias porque es un evento tan importante para nosotros, para Venezuela, por su libertad. Y doy las gracias a Estados Unidos, a Colombia y a Brasil por estar unidos con este propósito también. La ayuda humanitaria va a entrar como sea, y ese régimen de ese dictador de cuarta, porque es un dictador de cuarta, los dictadores son malos todos, pero este es de cuarta. Este no se puede ni escuchar ni ver. Y ver que unos hombres vestidos de militares, que no, para mí no son militares, porque el militar protege al pueblo, salvaguarda el país, y estos no son eso, estos están cuidándole la espalda a un tipo sin escrúpulos, a un tipo grosero, vulgar, soez, bajo el espíritu, y realmente un usurpador del poder. Veo una luz para Venezuela. Por supuesto que pueden haber enfrentamientos, pero la ayuda humanitaria va a entrar como sea. Es posible que la dejen entrar y traten de robársela como siempre. Es posible que no la dejen entrar y haya un conflicto. Estos pseudo generales se quedan en el Fuerte Tiuna o el Palacio de Miraflores ordenando, dando órdenes a los soldados que los tienen como carne de cañón realmente. Sí es posible una penetración, una introducción de... Si ellos utilizan las armas para seguir matando al pueblo, yo creo que es necesario que intervenga de una vez por todas Estados Unidos, Colombia y Brasil para tratar de acabar con este flagelo en siglo XXI que es inaceptable ya. Estamos con José Luis Rodríguez, el Puma, uno de los 32 artistas que participará de este Venezuela Live. Puma, muchos artistas en este momento están llegando al aeropuerto de la ciudad de Cúcuta y ellos se han reunido para planear lo que será su presentación, el mensaje que ellos van a enviar. Me gustaría saber en qué va a estar centrada su presentación. ¿Va a ser solo musical o usted también va a plantear esas críticas al régimen chavista que impide la entrada de ayuda humanitaria en ese momento a su país? A una le provoca tantas cosas, pero los organizadores son los que dirigen eso. Uno debe acatar esas ordenanzas. Yo llevo una sola canción, la canción del introito, del opening, que no es una sorpresa, es agárrense de las manos, y haré lo que me indiquen que haga, con humildad y con mucho gusto, pero sin que arda mi corazón y mis labios para expresar lo que realmente tengo y debo expresar. Debo expresar por algo tan ridículo, tan estúpido, que afortunadamente la historia lo está recogiendo en audiovisual. Y ya no hay nada escondido. Cualquiera tiene un teléfono móvil que puede grabar, filmar, que la gente escuche y vea lo que está pasando realmente. Cómo actúan estos esbirros, cómo actúan estos asesinos. Pero todo puede suceder, se puede dar vuelta todo y salir en sana paz. Ellos pueden salir, el dictador y su séquito,
su combo puede salir de pie o de forma horizontal. Como ellos decían, pero el que va a terminar, va a terminar. Puma, mientras el empresario Richard Branson planea el Venezuela A-Life para ayudar al país bolivariano ante esta grave crisis humanitaria que atraviesa, el excofundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, ha expresado su inconformidad con el evento. Según él, este concierto no busca ayudar a los venezolanos. Él dice que es una excusa para que Estados Unidos intervenga en Venezuela. Incluso dice que en el país bolivariano no hay ninguna dictadura, no se necesita esa ayuda humanitaria y que hay respeto a la libertad de prensa. Yo quiero, Puma, que usted escuche estas declaraciones que entregó esta importante figura del rock internacional. The important thing about this is that even if you listen to their shtick, it has nothing to do with humanitarian aid at all. It has to do with Richard Branson, and I'm not surprised by this, having bought the US saying, we have decided to take over Venezuela for whatever our reasons may be, but it has nothing to do with the needs of the Venezuelan people. It has nothing to do with democracy. It has nothing to do with freedom. And it has nothing to do with aid. I have friends who are in Caracas right now. There is so far no civil war, no mayhem, no murder, no apparent dictatorship, no mass imprisonment of opposition, no suppression of the press. None of that is going on, even though that is the narrative that is being sold to the rest of us. José Luis Rodríguez, el Puma, ahí escucha usted a un cantante, colega suyo también, quien asegura que en Venezuela hay libertad y que prácticamente este concierto es un engaño. ¿Usted qué opina de estas declaraciones, Puma? No, colega mío no es. No, colega mío no es. No es nada, no es ni colega mío, no es nada mío. Es un payaso, es otro, esos que viven de la ilusión del pasado, de esa cosa rancia, de esa ideología comunista, socialista, pervertida de izquierda, que como... Yo no sé por qué los zurdos defienden a los zurdos, aunque sean maleantes, aunque sean asesinos. Ese es zurdo. No, pero es ladrón, es asesino. No importa. Es zurdo, es comunista y hay que defenderlo. Este tipo es un payaso. Mi recomendación para él es que vaya a Cuba. Si le gusta tanto Cuba, que viva ahí, que vaya a Venezuela a ver lo que pasa, cómo mueren los niños, cómo mueren los ancianos, cómo mueren los adultos, los muchachos, cómo los acribillan a balazos. Esta es una opinión que no vale la pena ni comentar. Es realmente estúpido, al igual que otro deportista que va por ahí, que ha sido pagado, por supuesto, pero la opinión de este tipo realmente para mí no es válida. Todos conocemos historias de venezolanos que han tenido que sufrir la tragedia humanitaria, el hambre que vive su país, Puma. ¿Cuál de las historias que usted ha conocido es la que más lo ha marcado? Bueno, tengo familiares en Venezuela, por supuesto. Tengo un sobrino que es un guerrero, que empezó a poner grabaciones y tweets en su teléfono móvil y se hizo viral. Y lo amenazó el locutor este de La Hojilla, creo, y a gente de Cabello, que sabían quién era, lo iban a matar. Si no sale del país, por supuesto que lo matan. Mi sobrino, gracias a Dios, salió por Colombia, se llevó a la familia y ahora está en España, esperando que caiga el régimen, por supuesto. Pero he sentido también de gente que está esperando por medicamentos, aún con esta enfermedad que yo padecía, que por falta de medicamentos, pues ha muerto. Cuando pregunto por esa persona, ya no está. Son muchos los que están muriendo en los hospitales, son muchos los que necesitan un calmante para morir en paz y no lo tienen. Hay niños que están muriendo también en los hospitales por falta de medicina. Entonces esta escena me parece tan dantesca, tan estúpida, que al observarla, por supuesto que te da rabia, que te da cualquier sentimiento de agresividad contra esas personas.
pero yo creo que está llegando a su fin. Es una gran oportunidad, es una ventana abierta hacia la libertad y todos estamos con Guaidó y todos estamos con la Asamblea. Y más de 50 países, por supuesto, y más de 26 artistas que vamos a estar mañana en Cúcuta. Y allá estaremos, Puma, para finalizar, porque tiene poco tiempo, ya tiene que abordar un avión rumbo hacia la ciudad de Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Me gustaría que me hablara de su regreso a los escenarios. Luego de haber enfrentado este grave problema de salud, usted regresa con sus canciones y tiene programada una gira. ¿En qué consiste este recorrido que usted hará por diferentes países del continente americano? Hermano querido, en junio, Dios mediante, estamos en Colombia. En mayo, aquí el 11 de mayo, empezamos por Miami con la primera, después en Houston, en Los Ángeles, y hasta diciembre vamos a estar girando. De verdad, estoy emocionado. Dios me dé fuerza para hacer eso que estamos planificando. Es un esfuerzo para mí en este momento. Quiero darte las gracias por esta entrevista, hermano querido. Soy admirador de ustedes, de ese noticiero. Gracias por esta entrevista y gracias por este tiempo que me han otorgado. Dios me lo bendiga, hasta siempre. Puma, bendiciones también para usted y, como se lo dije al comienzo, en buena hora ya se encuentra bien de salud, porque son muchos los televidentes que hasta ahora están comentando en las redes y que han seguido esta entrevista y han recibido con agrado tener la oportunidad de tenerlo aquí en el programa, pero también de anunciar esta nueva gira, este regreso a los escenarios del Puma. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted, hermano, gracias. Chao. Bye. Ahí está el Puma, uno de los 32 artistas que participará de este Venezuela Egg Life. A pocas horas de que inicie este concierto, una caravana liderada por el presidente interino Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se acerca a la frontera para encabezar la entrada de alimentos y medicinas a territorio del país bolivariano. Durante su recorrido, los autobuses fueron hostigados por militares del régimen de Maduro en varios tramos del recorrido. También atravesaron camiones, instalaron barricadas y hasta lanzaron gases lacrimógenos con el objetivo de no permitir el avance de la denominada Caravana por la Libertad. Mientras en Cúcuta se ultiman detalles para el Venezuela Aid Live, hacia las 9 de la mañana de este jueves desde Caracas partió rumbo a la frontera el presidente interino Juan Guaidó con varios diputados y colaboradores en 3 buses. Vamos a llevar nuestra ley de amnistía para que todo el mundo sepa que hay amnistía para los presos políticos y garantías para los funcionarios que se apeguen a la Constitución. Vamos por la ayuda humanitaria y vamos por la paz. Son al menos 900 kilómetros que recorrerá por tierra la que ya es denominada como la Caravana por la Libertad, cuyos viajeros encabezarán la entrada de alimentos y medicinas al territorio venezolano programada para este sábado. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana han cerrado el tránsito vehicular debido a que se estima que el día de hoy salga la caravana presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Como se tenía previsto, las autoridades al servicio del régimen chavista interceptaron los automotores y retrasaron la salida de la capital venezolana a la altura de la autopista Francisco Fajardo, como quedó registrado en varios videos. Esto se trata simple y llanamente de buscar escollos para que no lleguemos a San Cristóbal. Lo que se le olvida a los usurpadores es que estos hombres vestidos de verde también son seres humanos. Y nosotros vamos a buscar alimentos y medicamentos para traérselo al pueblo sí o sí, como lo dijo nuestro presidente. En el sector conocido como El Rosal, miembros de la Policía Nacional Bolivariana atravesaron al menos 3 camiones para evitar la salida de la caravana. La Policía Nacional Bolivariana atravesó estos camiones de arena, 3 camiones de arena y una camioneta en El Rosal, el punto donde partiría la caravana que acompañará al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hacia la frontera.
Aquí se observa cómo varios ocupantes de la caravana increpan a los uniformados por instalar barricadas para evitar el paso de los camiones y autobuses. Son familiares tuyos también que están pasando hambre y lo saben. ¿Cómo van a estar apoyando esta sinvergüenzura? Sin embargo, luego de algunos minutos pudieron seguir el camino rumbo al estado Táchira. Son más de 12 horas de carretera y según los organizadores, en cada ciudad más personas se irán sumando a la que ya califican como una travesía humanitaria. La Conferencia Episcopal Venezolana hizo un llamado a la Fuerza Armada para que permita el ingreso de la ayuda humanitaria al país. El régimen tiene la obligación de atender las necesidades de la población y para ello facilitar la entrada y distribución de la misma, evitando cualquier tipo de violencia represiva. Se espera que los vehículos lleguen este viernes al estado fronterizo de Táchira en vísperas del megaconcierto Venezuela Aid Live. Vamos inmediatamente a la frontera entre Colombia y Venezuela con nuestra directora de contenidos de NTN 24. Ustedes la conocen, la directora del programa La Tarde, es Idania Chirino, reconocida periodista venezolana. Idania, qué gusto saludarla y qué bueno que sea usted la periodista, la reportera que esté en este momento, en este punto fronterizo, registrando para el canal NTN 24 lo que se vivirá este fin de semana. Idania, bienvenida a la noche. Gracias, Jefferson. Y gracias, me siento agradecida además por ser yo la persona que esté aquí, porque evidentemente implica para mí una emocionalidad particular formar parte de esta transmisión, estar mañana en ese concierto, en ese gran evento que suma voces por la libertad de Venezuela, por la ayuda humanitaria que todos queremos que de alguna manera pueda ingresar el próximo sábado. Idania, tú me hablas de emocionalidad y describes esa palabra. Me gustaría saber para ti y para quienes han sufrido en carne propia la crueldad del exilio y que han visto desde la distancia cada uno de los vejámenes que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro contra su propio pueblo. ¿Qué representa esta fecha en particular, el día viernes, mañana, 22 de febrero, y lo que se vivirá, o por lo menos lo que se espera en este 23 de febrero, el día sábado? Mira, Jefferson, representa esperanza, representa alegría, representa voluntad de cambio, representa el sentir que la libertad para Venezuela puede ser una realidad. Representa el vislumbrar un futuro diferente para Venezuela. Para mí, en lo personal y en lo particular, te hablaba de emocionalidad porque mira, yo volteo y allá, detrás donde está ese escenario, allá a unos pocos metros está Venezuela. Esa Venezuela a la que hace 6 años no puedo ingresar porque simplemente no sé si me van a dejar salir. A pocos metros está mi país, un país al que no he podido volver, pero con el que sueño cada día y del que preservo el anhelo de poder volver más pronto que tarde. Te lo digo y me emociono porque pues no puedo dejar de emocionarme, sobre todo cuando a lo largo de estos años, como tú dices, hemos sido testigos de la violación a los derechos humanos, del deterioro de la calidad de vida, de la muerte de venezolanos por falta de medicamentos, por falta de alimentos, mientras hay un régimen que niega una crisis, que simplemente está ahí, está en la voz de cada niño que te dice que le duele el estómago porque tiene hambre, en la voz de las madres desesperadas porque pierden a sus hijos, porque simplemente los tienen que dejar partir en busca de un futuro mejor. Han sido años duros, han sido años cruentos y en este momento creo que la mayor parte de los venezolanos sentimos la esperanza de que algo puede cambiar y eso ya es mucho para todos nosotros. Idania, me hablas de esa esperanza que tienen todos los venezolanos de que esta situación cambie, pero al otro lado de esa esperanza y de ese optimismo uno se encuentra hechos como los que han sucedido en las últimas horas. Por un lado,
Nicolás Maduro ha decidido cerrar la frontera entre Colombia y Brasil. No se sabe qué va a hacer él este fin de semana en la frontera entre Colombia y Venezuela. Eso genera tensión, genera miedo también en muchos ciudadanos. En otro lugar de Venezuela, esa caravana humanitaria con los diputados que van rumbo hacia Táchira en buses para liderar esa entrega de ayuda humanitaria ha sido agredida por la fuerza pública. ¿Cómo mantener la esperanza ante este escenario tan agresivo que se ha vivido en las últimas horas por parte del régimen chavista? Bueno, mantienes la esperanza cuando ves que ante esas agresiones de la fuerza pública o de funcionarios de la Guardia Nacional a los diputados, la gente que acompaña a la caravana o la gente que simplemente está en las poblaciones cercanas a esta caravana salió a defender a los diputados. Yo vi bajar un coronel en alguna de las imágenes, lo agarraron al coronel y lo bajaron del camión donde estaba, le quitaron las llaves del camión y lo movieron. ¿Cómo no vas a sentir esperanza cuando hay un pueblo que ha decidido que por mayor cantidad de obstáculos que coloquen, ellos los van a vencer? Creo que este momento particular llega cuando la gente tomó una decisión y cuando un pueblo decide que no quiere seguir siendo pisoteado, acosado, apresado. Algo tiene que cambiar, algo va a cambiar. Cuando tú ves a esa gente en la calle que sale a respaldar a Guaidó cada vez que los convoca, cuando tú ves un pueblo que atiende el llamado de manifestación, atiende cada convocatoria que hacen, es porque algo está cambiando. Y eso es lo que nos llena de esperanza, porque no importa cuántos trancones hagan, no importa cuántos obstaculices, la gente está allí y simplemente lo mueven. Y esos containers y esos camiones que en algún lugar están a mis espaldas, te aseguro que los van a remover también para que pase la ayuda humanitaria y vamos a estar allí para verlo. Y Dania, como lo dije al comienzo, es un privilegio para nuestros televidentes tener la oportunidad de que una mujer, una periodista, que ha vivido en carne propia los vejámenes del régimen y que pese a ello ha continuado con su labor de informar, esté en este punto fronterizo en una fecha tan importante. Y Dania, muchas gracias por habernos acompañado y quiero que te despidas explicándole a nuestros televidentes cómo va a ser esa transmisión que desde el día de mañana, este viernes, vas a liderar en este punto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Mira, esto va a ser junta de la plataforma informativa del grupo RCN Televisión. RCN, NTN 24 y nuestra tele internacional vamos a estar desde tempranas horas haciendo presencia aquí en el puente de Tienditas, donde se decidió que iba a estar esta gran tarima que va a albergar a estas más de 32 voces que se van a presentar el día de mañana. Nosotros vamos a ser testigos de ese momento y a través de nuestra señal, todo aquel que nos quiera seguir también va a ser testigo de ese momento tan particular. Porque además, en paralelo, va a estar el presidente Duque, el presidente Piñera y otros presidentes que van a venir a acompañar este momento tan particular para Venezuela. Mañana también van a estar llegando otros aviones de Estados Unidos con ayuda humanitaria para complementar las 350 toneladas que ya están en el centro de acopio que queda justo detrás de las cámaras que nos tienen a nosotros en un primer plano. Esa ayuda está allí. El sábado, porque no solamente vamos a transmitir mañana, sino el sábado, cuando por los 4 puentes se cruce esta ayuda humanitaria, NTN 24 y RCN Televisión también van a estar allí para llevarle a nuestra teleaudiencia las incidencias de este evento, que es un evento histórico. Más allá de lo que vaya a ocurrir, más allá de la tensión que pueda sentirse de ambos lados en este momento, se está escribiendo la historia de una nueva Venezuela en la que todos deseamos vivir en libertad. Ojalá y así sea, Jefferson. Y Dania, pues muchas gracias y vamos a estar atentos aquí en este programa La Noche. Ya sí, Dania Chirinos, nuestra directora de contenidos, cubriendo para NTN 24 y para Noticias RCN, para todo el sistema informativo de RCN Televisión, estas 2 fechas que marcarán el futuro de Venezuela. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche.
El sistema informativo de RCN Televisión se conecta con el Venezuela 8 Live. Vea toda la información que se genera desde Cúcuta, el lugar que será noticia este viernes 22 de febrero, y conozca las reacciones del mundo al evento que busca recaudar donaciones para el pueblo venezolano. Siga en tiempo real las redes de noticias RCN y NTN 24. Comente, comparta y haga parte de la noticia. Sistema informativo de RCN Televisión. Conectamos nuestras realidades. Quizás la crisis no se sienta en el Palacio de Miraflores. Quizás en los refrigeradores de Nicolás Maduro siempre haya algo que comer. Quizás alguien piense que los costosos cortes de carne que degusta Maduro en ostentosos restaurantes turcos sea algo normal en los venezolanos, dueños de un país bañado en oro negro, en petróleo. Pero la realidad es otra, y basta con salir a las calles y observar esas interminables filas humanas en busca de alimentos. Cola, jóvenes y viejos pasando hambre y necesidad. No hay derecho, gente que trabaja y lucha, que tengamos que hacer esto. El hambre apremia y no diferencia entre género, clase o edad. Desde el más pequeño hasta el adulto mayor lo padecen. Bueno, hay que hacer cola. Y aquí estoy yo todavía esperando a ver si me dejan pasar, porque supuestamente no tengo número y tengo que tener número para poder comprarlo. Entrar a algunas viviendas al azar es comprobar de primera mano lo que allí se vive. Esta madre cabeza de hogar así lo resume mientras prepara los pocos alimentos que hay en la despensa. Si hacemos una, no hacemos las dos. Si almorzamos, no cenamos. Si cenamos, no almorzamos. Hay veces uno, sin caerse uno a coba, se acuesta sin comer, con un vaso de agua. Por eso es uno que lo aguanta, pero los niños no pueden, no lo aguantan, ¿no es así? Porque ya uno sabe que no hay. La señora Cecilia tiene un poco más de suerte. Ella tiene harina y leche para preparar la tradicional arepa venezolana, aunque tenga que esperar hasta 15 días para comer algo de proteína. Cada 15 días puedo comer a lo mejor carne, pues. O cada 15 días me hago una buena ensalada también, ¿ves? Me hago una buena ensalada, o si no hago un guisito de calabacín con berenjena, que eso también te alimenta. Pero no como antes, que antes existía un menú. Pero hay quienes definitivamente ni arroz ni arepa. Simplemente un refrigerador vacío a la espera de que lleguen los denominados CLAP. Esas cajas pintadas con letras rojas y con productos de primera necesidad, curiosamente fabricados en otros países como China, que distribuye el régimen venezolano. Son los CLAP, herramienta de poder del régimen que al final es el que tiene el control de la comida, el control del hambre. De verdad yo quisiera que me pusieran el producto en mi automercado y yo pueda comprar todos los días cuando tenga plata y pueda comprar. Para comprar cuando tengo hambre y necesito lo que tengo que comer. Porque todos estos días hemos de verdad pasado bastante penurias para comer. A pesar que a miles de hogares venezolanos no llegan estos productos, recientemente el ministro de Comunicaciones de Maduro, Jorge Rodríguez, anunció que regalaría 2.000 CLAPs a la población en Cúcuta y a quienes asistan a un concierto al que convocó para el próximo 22 de febrero. El mismo día que se llevará a cabo el concierto bautizado Venezuela 8 Live, con el que se esperan recaudar más de $100 millones precisamente para paliar la crisis en Venezuela. Vamos inmediatamente a la ciudad de Cali, en Colombia, con Boris Spivak, economista, analista y columnista de opinión. Boris, bienvenido a la noche. Buenas noches, gracias nuevamente por la invitación. Boris, ayer se nos agotó el tiempo y quedaron algunos temas por analizar con usted, y como lo dije el día de ayer, luego de esta columna que generó mucha polémica, los Juegos del Hambre, que fue publicada por el diario La República y que quisimos analizar y traer a colación aquí en el programa La Noche a propósito de lo que se está viviendo en la frontera entre Colombia y Venezuela y de lo que sucederá mañana viernes con este concierto y el día sábado con la entrada de la ayuda humanitaria. Boris, desde su perspectiva, ¿qué está en juego para el futuro de Venezuela en este fin de semana? En Venezuela lo que el mundo ha aprendido en los últimos meses es que hay una crisis de proporciones históricas. La economía ha colapsado en más del 50%, eso es más que
la Gran Depresión en Estados Unidos o que la República de Weimar en Alemania. Las estadísticas es que un salario mínimo en Venezuela de 5 o 6 dólares, estamos hablando de unos 18.000 pesos, alcanza para que una persona coma 3 días al mes. Entonces se pueden imaginar el desastre que hay desde el punto de vista del hambre puntualmente. Lo que yo hablo en mi artículo, hago una comparación muy sencilla entre lo que sucedió en la Unión Soviética hace 85 años, donde Stalin mató de hambre a 5 millones de personas en Ucrania, fue la hambruna más grande en la historia de Europa y fue a propósito y con premeditación por el gobierno de Stalin. Yo hago una comparación muy sencilla entre lo que sucedió allá y lo que está actualmente sucediendo en Venezuela. Es decir, es muy importante que el mundo entienda que allá hay una crisis, eso ya es un gran avance. Lo que no ha sucedido es que el mundo entienda por qué está esa crisis. Es importante que el pueblo colombiano y que el mundo entero entienda que los venezolanos no se están muriendo de hambre, los están matando de hambre. Boris, dentro de ese artículo de opinión, usted también hace una mención especial a los CLAP. En la nota o en el informe que acabamos de ver, veíamos como nuestro periodista Oscar Ramírez relataba la forma como Nicolás Maduro ofreció 2.000 cajas CLAP a aquellas personas que lleguen a la frontera entre Cúcuta y Venezuela. Él también ha dicho que va a entregar su ayuda humanitaria en la frontera. Me gustaría conocer su análisis de lo que plantea Nicolás Maduro al ofrecer esta ayuda en la frontera el día de mañana, el día del concierto, y lo que representan estas cajas CLAP para el régimen chavista en ese momento. Esa es una payasada del gobierno, es parte de una estrategia de desinformación y confusión, pero también demuestra el cinicismo del gobierno, porque ¿cómo es posible que en un país donde hay gente muriéndose de hambre, muriéndose de desnutrición, lo que ese gobierno decide hacer por razones políticas es regalar comida a otro país? Eso es una cosa insólita, más aún si uno considera que supuestamente el gobierno se vende como el defensor del pueblo. Esas cajas CLAP fueron simplemente el último paso en un plan programático que tuvo el gobierno desde que subió hace 20 años de desmontar el sistema de producción y distribución de comida que existía, que era basado en el mecanismo del mercado, y reemplazar ese sistema por un sistema centralizado y controlado por el gobierno. Y les puedo dar muchos ejemplos de eso. Ellos dieron controles de precios que quebraron a la agroindustria venezolana, hicieron unos subsidios a las importaciones que igualmente la agroindustria nacional no podía competir. Por supuesto, expropiaron fincas, que eso espantó la inversión en la agroindustria, y esas fincas que expropiaron no fueron distribuidas a los seguidores, al pueblo, como prometía el régimen, sino que se quedaron en manos de los compinches chavistas. Entonces, toda esa estrategia de centralizar y controlar la producción y distribución de comida viene desde 20 años atrás, y todo este tema del carné de la patria, que demuestra la lealtad al régimen, y de las cajas CLAP que distribuye el gobierno a sus pocos seguidores, es simplemente el último paso en ese programa de controlar la producción y distribución de comida. Boris, en ese artículo usted también argumenta y afirma que en Venezuela hay una hambruna programada, que el hambre que vive Venezuela fue premeditada y fue ejecutada por el mismo régimen chavista. ¿Cómo entender que ante el hambre que se vive en Venezuela, las personas prefieran seguir de alguna manera esclavizadas ante el régimen y no tomen una actitud mucho más fuerte, quizás de movilización ante este gobierno, por ejemplo el de Nicolás Maduro, que en ese momento los tiene sumidos en la pobreza absoluta? No te escuché muy bien, pero si la pregunta es por qué el pueblo no se ha, digamos, rebotado Boris, contra el régimen, la pregunta es porque tienen miedo. Ajá.
Sí, no, es específicamente esa gran contradicción. Tienen porque miedo, uno tienen creería miedo que un de salir a las calles, no lo hace han matado quizás no lo hace porque en algún momento va a temer este dictador que ese mismo pueblo, esos mismos ciudadanos salgan a las calles y depongan a ese dictador, y eso no ha sucedido en Venezuela. El problema es que el pueblo tiene miedo número uno porque los han matado en las calles, eso ha sucedido en los últimos años muchísimas veces y está ampliamente demostrado, pero además tienen miedo de que hay una lista negra, que el venezolano que esté en esa lista negra no entra a la universidad, no le dan trabajo y por supuesto no le dan de comer. Entonces es parte de esa estrategia del gobierno de convertir el hambre, convertir la comida en un arma de control social, y han sido sumamente exitosos con esa estrategia. Lo que estamos viendo es eso. Boris Spigua, economista, analista y columnista de opinión. Qué bueno haberlo tenido hoy aquí en el programa La Noche, en este momento que es determinante para Venezuela, no solo por el concierto, sino también por esa ayuda humanitaria que muy posiblemente ingresará este sábado, y la importancia que tiene esta ayuda para esos ciudadanos que al interior de Venezuela en ese momento literalmente están aguantando hambre. Muchas gracias por habernos acompañado, Boris. Gracias a ustedes por la invitación y por el interés en Venezuela. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos leyendo algunas de las opiniones que ustedes han enviado a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a tener que pasar por estos cadáveres, pues. Llega la ayuda humanitaria a Venezuela. Que las fuerzas militares de Venezuela se ubiquen en el lado correcto de la historia. Necesitamos ayuda. Me niego a rendirme en este momento. Se necesita de esos insumos. Venezuela no va a permitir el show porque no somos mendigos de nadie. Los ojos del mundo están puestos en la frontera. Buscamos una transición pacífica de poder. Noticias RCN y NTN 24 en el lugar de la noticia, conectando permanentemente lo que pasa en Venezuela con el mundo. Siga esta cobertura a la entrega de ayuda humanitaria a través de las señales del sistema informativo de RCN Televisión. Y vamos a leer las opiniones que nos llegan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche a la pregunta que hemos planteado el día de hoy. Para usted, ¿cuál es el significado que tiene el concierto Venezuela Egg Life? Opiniones de quienes nos ven en todo el continente americano. En este momento, Evans Rodríguez dice lo siguiente: es el comienzo del fin de la etapa más oscura de nuestra historia republicana, pero el inicio de un nuevo y renovado país. Richard opina lo siguiente: el concierto numeral Venezuela Egg Life significa unir a través de la música a los hermanos venezolanos, apoyar a los que están en dificultades de nutrición y salud, mostrar al mundo que ellos no están solos y que sí vale la pena soñar y ver Venezuela en legítima democracia. Germán Pareja nos dice lo siguiente: demostrarle al régimen del usurpador que la música rompe fronteras y que los buenos somos más. Libertad para Venezuela. Uno más, este es de Olga Materón. Ella expresa lo siguiente: solidaridad total con el pueblo venezolano. Sin embargo, estos shows mediáticos son estrategia de Estados Unidos. Se sabe, la historia no miente, solo hay que conocerla. Las opiniones que ustedes nos envían a través de las cuentas de Twitter. A todos nuestros televidentes los invito a que continúen enviando sus comentarios en www.ntn24.com, en redes sociales, en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.